La figura de Jesús es como un eco en un cañón. Todos hemos oído su nombre, pero ¿alguien vio realmente quién gritó? Cierra los ojos solo por un momento. Te pido que pienses en él, en Jesús. ¿Qué imagen aparece en tu mente? Probablemente es la de un hombre de unos 33 años. Tiene el cabello largo, castaño, y una barba cuidada, pero sin ostentación. Su mirada es serena, profunda, como si pudiera ver directamente a través de ti, no para juzgarte, sino para comprenderte. Viste una túnica sencilla, quizás blanca o de un color tierra, y calza unas sandalias de cuero gastadas por caminar largos senderos de polvo y piedra. Esta imagen es casi universal, ¿no es así? La hemos visto en cuadros renacentistas, en vitrales de iglesias góticas que se alzan hacia el cielo, en películas de Hollywood con presupuestos millonarios y en humildes estampitas guardadas en la cartera. Es el Jesús que nos leía cuentos nuestra abuela, el protagonista de las películas de Semana Santa que veíamos en la infancia, la figura central de la civilización occidental durante los últimos 2000 años. Conocemos su historia casi de memoria, como una canción de cuna. Nació en la humildad más absoluta, en un establo en Belén, porque no había sitio para sus padres en la posada. Su cuna fue un pesebre, rodeado del aliento cálido de los animales. Guiados por una estrella milagrosa, unos sabios de Oriente llegaron para adorarle, reconociendo su realeza antes incluso de que pudiera hablar. Creció en Nazaret, aprendiendo el oficio de su padre, José, el carpintero. Durante 30 años, vivió una vida anónima, una vida de silencio. Y entonces, algo cambió. A la edad en que un hombre en aquella época ya lo había hecho todo, él apenas comenzaba. Salió al mundo y su voz se convirtió en un imán. Hablaba con una autoridad que desconcertaba a los eruditos y con una sencillez que cautivaba a los pescadores. Nos lo imaginamos a la orilla del mar de Galilea, con el sol de la tarde dorando su rostro, mientras multitudes se agolpaban para escucharlo. Sus enseñanzas eran radicales, pero simples: ama a tu prójimo como a ti mismo. Perdona a tus enemigos. No juzgues, para que no seas juzgado. Pone la otra mejilla. Son ideas tan poderosas, tan puras, que han resonado a través de los siglos, adoptadas incluso por quienes no comparten la fe en su divinidad. Y luego, estaban los milagros. Actos que desafiaban toda lógica y que parecían demostrar que él no era un simple predicador. Lo vemos caminar sobre las aguas turbulentas como si fuera tierra firme, calmar tempestades con una sola palabra. Con un toque, devolvía la vista a los ciegos y el oído a los sordos. Multiplicó panes y peces para alimentar a miles de hambrientos, convirtiendo la escasez en abundancia. E hizo lo impensable, devolvió la vida a su amigo Lázaro, que llevaba días en la tumba. Este es el Jesús compasivo, el sanador, el hacedor de maravillas. Pero también conocemos su faceta más trágica y humana. Sabemos que, a pesar de su poder, sintió la traición de uno de los suyos, Judas, con un beso. Sentimos su angustia en el huerto de Getsemaní, sudando sangre mientras le pedía a su padre que apartara de él esa copa de sufrimiento. Vemos su figura frágil y ensangrentada cargando una cruz de madera por las calles de Jerusalén, bajo los insultos y las burlas de la misma multitud que antes lo había aclamado. Sentimos el frío del hierro cuando los clavos atraviesan sus manos y sus pies. Y oímos su último grito desde la cruz, un grito de abandono y de entrega. Esta es la historia del sacrificio definitivo, del amor llevado hasta sus últimas y más dolorosas consecuencias. Un final que, sin embargo, no fue el final. Porque 3 días después, la piedra del sepulcro fue removida. La tumba estaba vacía. Había resucitado, venciendo a la muerte y ofreciendo una promesa de vida eterna a toda la humanidad. Este es el retrato completo. El del niño del pesebre, el del sabio maestro, el del sanador milagroso, el del mártir sufriente y el del Salvador resucitado. Es una historia tan coherente, tan perfectamente construida, que se siente como la verdad absoluta. Ha dado forma a leyes, ha iniciado guerras, ha inspirado las más sublimes obras de arte y ha ofrecido consuelo y esperanza a incontables generaciones. Este Jesús, el que acabamos de describir, es el pilar sobre el que se sostiene gran parte de nuestro mundo. Es familiar. Es reconfortante. Es poderoso. Lo tenemos todo, ¿verdad? La imagen, la biografía, el mensaje. Es tan claro como el agua. O, tal vez no. Porque cuando dejamos de lado la fe por un instante y nos armamos con las herramientas del historiador, la lupa, el escepticismo, la búsqueda de pruebas,
Y vamos a buscar a ese hombre de Nazaret en los registros de su propio tiempo, nos topamos con algo completamente inesperado. Algo profundamente desconcertante. Nos encontramos con un silencio. Un silencio casi absoluto. Y es en ese silencio ensordecedor donde nuestra verdadera investigación comienza. ¿Por qué si la historia apenas lo notó, de dónde salió la figura más famosa de todos los tiempos? Imagina que eres un detective. Acabas de escuchar el testimonio de un testigo, la historia que contamos en el primer capítulo. Es una narración poderosa, detallada y emocional. Ahora, como buen investigador, tu siguiente paso es buscar pruebas físicas, corroborar la historia con otras fuentes independientes. Así que te diriges al archivo histórico del siglo I. Un periodo que, contrariamente a lo que muchos piensan, no era una era de oscuridad y analfabetismo. El Imperio Romano era una superpotencia, una máquina burocrática obsesionada con los registros. Llevaban censos de población, documentaban impuestos, escribían cartas oficiales, crónicas militares, tratados de filosofía, obras de teatro y poesía. Tenemos escritos de Séneca, de Plinio el Viejo, de Petronio. En Judea, había escribas, fariseos, saduceos, élites letradas que debatían y registraban sus tradiciones. En este mundo de papiros y pergaminos, buscamos el nombre, Yeshua ben Yosef, Jesús de Nazaret. Buscamos alguna mención de un predicador carismático que movía multitudes en Galilea. Buscamos el reporte de un gobernador llamado Poncio Pilato sobre la ejecución de un hombre aclamado como rey de los judíos. Buscamos alguna crónica local que hable de un terremoto y una oscuridad que cubrió la tierra el día de su muerte. Buscamos cualquier cosa, un simple apunte en un registro comercial, una carta de un soldado, un diario personal de alguien que lo vio enseñar en el templo. Y lo que encontramos es, nada. Un vacío. Un silencio ensordecedor. No existe ni un solo texto, ni una sola inscripción, ni una sola mención de Jesús de Nazaret escrita durante su vida. Cero. Nadie que fuera contemporáneo suyo, que respirara el mismo aire que él, se molestó en escribir su nombre. Piénsalo por un segundo. Si un hombre realmente desafió al Sanedrín, alimentó a 5.000 personas, resucitó a un muerto y fue ejecutado de una forma tan pública y dramática, ¿cómo es posible que nadie, absolutamente nadie fuera de su pequeño círculo de seguidores, lo considerara digno de mención? Este es el argumento del silencio. Y aunque no es una prueba definitiva de que no existió, es profundamente problemático. Es la primera gran grieta en la historia que creíamos conocer. Pero, un momento, dirás. He oído que hay historiadores romanos y judíos que sí hablaron de él. Y tienes razón. Los hay. Pero aquí es donde la lupa del detective se vuelve crucial. No es solo quien lo menciona, sino cuándo y cómo. La fuente no cristiana más importante es un historiador judío llamado Flavio Josefo. Josefo escribió su gran obra, Las Antigüedades Judías, alrededor del año 93 después de Cristo. Es decir, unos 60 años después de la crucifixión. En su libro, hay un párrafo famoso conocido como el Testimonio Flaviano. Tal como lo conocemos hoy, dice cosas como, en este tiempo existió un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, pues fue autor de hechos sorprendentes. Él era el Cristo, y se apareció al tercer día resucitado. Suena a prueba irrefutable, ¿verdad? El problema es que Josefo era un judío no cristiano. Es impensable que escribiera él era el Cristo o que afirmara su resurrección. Hoy, la inmensa mayoría de los eruditos, tanto creyentes como escépticos, están de acuerdo en que este párrafo fue manipulado. Fue mejorado por copistas cristianos siglos después para que dijera lo que ellos querían que dijera. Sin embargo, los académicos creen que debajo de los añadidos cristianos, sí había un texto original. Reconstruido, probablemente decía algo mucho más obvio, por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, que realizó obras sorprendentes y fue maestro de personas que aceptaban con gusto la verdad. Se atrajo a muchos judíos y a muchos gentiles. Fue acusado por los hombres principales de entre nosotros y Pilato lo condenó a la cruz. Pero los que lo habían amado antes no dejaron de hacerlo. Esto es oro para un historiador. Si esta reconstrucción es correcta, Josefo confirma que existió un hombre llamado Jesús, que era un maestro, que tuvo seguidores y que fue ejecutado por Pilato. Pero fíjate, no hay milagros, no hay resurrección, no hay divinidad. Solo el esqueleto de una historia. La otra gran fuente es el historiador romano Tácito.
Alrededor del año 116, casi 80 años después de la muerte de Jesús, Tácito escribió sobre el gran incendio de Roma y cómo el emperador Nerón culpó a un grupo impopular. ¿A quiénes? A los cristianos. Y para explicar quiénes eran, Tácito escribe, el autor de este nombre, Cristo, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. De nuevo, esto es muy importante. Tácito confirma que el movimiento existía, que su fundador se llamaba Cristo, o Christus, en latín, y que la historia de su ejecución a manos de Pilato era conocida en Roma a principios del siglo II. Pero, una vez más, esto no es un testimonio ocular. Tácito está informando sobre lo que los cristianos creían, no sobre hechos que él o sus fuentes contemporáneas hubieran verificado. Está escribiendo sobre el eco, no sobre el grito original. Y eso es todo. Unas pocas frases escritas por hombres que nacieron décadas después de que Jesús muriera. El resto del mundo romano y judío del siglo I, calla. Así que nuestro caso se encuentra en un punto muerto. Las fuentes externas son escasas, tardías y problemáticas. El silencio de sus contemporáneos es atronador. La figura grandiosa y universalmente conocida del primer capítulo parece desvanecerse como un fantasma cuando la buscamos en los anales de la historia. Entonces, ¿de dónde viene esa biografía tan detallada, tan llena de diálogos, milagros y pasión? Si la historia guarda silencio, ¿quién habló? Esto nos deja con una única fuente de información. La fuente primaria. Los únicos documentos que narran extensamente su vida, los evangelios. Pero, ¿fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan realmente los biógrafos de Jesús? ¿Estaban escribiendo historia tal y como la entendemos hoy? ¿O estaban haciendo algo completamente diferente? Para responder a eso, tenemos que abrir esos textos no con los ojos de la fe, sino con los del analista literario y el historiador. Y lo que descubriremos cambiará por completo las reglas del juego. Si el rastro de Jesús se enfría en los archivos de la historia, se convierte en un incendio en los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Durante siglos, estos textos han sido leídos como biografías. El problema es que no lo son. Ni en su intención, ni en su estilo, ni en su contenido. Para entenderlos, primero debemos responder a una pregunta clave: ¿quién los escribió? Las portadas de nuestras Biblias dicen el Evangelio según San Marcos o según San Juan. Pero esos títulos son adiciones tardías. Los manuscritos más antiguos son anónimos. Ninguno de los autores dice: yo, Mateo, el recaudador de impuestos, vi esto con mis propios ojos. La atribución a los apóstoles y a sus compañeros cercanos fue una decisión de la Iglesia primitiva, tomada más de 100 años después de que se escribieran, para darles autoridad. La mayoría de los eruditos hoy coinciden en que los evangelios fueron escritos por cristianos de segunda o tercera generación, entre 40 y 70 años después de la muerte de Jesús. No fueron testigos presenciales. Estaban recopilando historias, tradiciones orales y fragmentos de textos que circulaban en sus comunidades. El primero en escribirse fue el de Marcos, alrededor del año 70 después de Cristo, justo cuando los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Este no es un dato menor. El mundo de Jesús se había derrumbado. Marcos escribe con un sentido de urgencia, de apocalipsis. Su Jesús es un personaje enigmático, apresurado, que constantemente les dice a sus seguidores y a los demonios que no revelen quién es. Es el llamado secreto mesiánico. El Jesús de Marcos es un hombre de acción, no de largos discursos. Su final original, el que se encuentra en los manuscritos más antiguos, es abrupto y aterrador. Las mujeres encuentran la tumba vacía y huyen llenas de terror, sin decirle nada a nadie. Fin. Los versículos sobre las apariciones posteriores fueron añadidos siglos después. Unos 10 o 15 años más tarde, aparecen Mateo y Lucas. Y aquí ocurre algo fascinante. Ambos hacen algo que hoy llamaríamos plagio. Copian, casi palabra por palabra, cerca del 90% del Evangelio de Marcos. Lo usan como su esqueleto narrativo. Pero ambos tenían un problema: la historia de Marcos era demasiado corta, demasiado extraña. Le faltaban muchas de las enseñanzas que ellos conocían. Así que, además de Marcos, ambos usaron otra fuente. Una fuente que hoy hemos perdido. Los académicos la llaman Q, de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Este documento Q parece haber sido una colección de los dichos y sermones de Jesús. El sermón de la montaña, las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, todo eso probablemente viene de Q.
Pero Mateo y Lucas no son simples copistas. Son editores con una agenda muy clara. Mateo, por ejemplo, escribe para una audiencia judía. Su principal objetivo es demostrar que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Por eso su evangelio está lleno de frases como para que se cumpliera lo que dijo el profeta. Organiza las enseñanzas de Jesús en 5 grandes discursos, para presentarlo como un nuevo Moisés entregando una nueva ley. El Jesús de Mateo es real, majestuoso, el cumplimiento de la profecía. Lucas, en cambio, es diferente. Su griego es más pulido, más elegante. Él mismo dice al principio que ha investigado todo cuidadosamente para escribir un relato ordenado. Escribe para una audiencia gentil, no judía. Su Jesús es el Salvador universal. Es el Jesús de la compasión, el que cuenta las parábolas del buen samaritano y el hijo pródigo, historias que no aparecen en ningún otro evangelio. Es el campeón de los pobres, de las mujeres, de los marginados. El Jesús de Lucas es el rostro de la misericordia. Tenemos 3 retratos, todos basados en las mismas fuentes, pero cada uno pintado con colores y énfasis distintos. Ya no tenemos una biografía, sino 3 interpretaciones teológicas. Y entonces, llega Juan. El Evangelio de Juan, escrito al final del siglo I, es un universo aparte. No sigue la estructura de los otros 3. No hay sermón de la montaña, no hay parábolas, no hay exorcismos. El 90% de su material es único. El Jesús de Juan no es un predicador galileo que cuenta historias. Es un ser cósmico, divino, que ha descendido del cielo. Habla en largos y complejos discursos filosóficos sobre sí mismo. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la resurrección y la vida. Este Jesús no oculta su identidad, la proclama desde el principio. No es un hombre que gradualmente es reconocido como divino, es Dios caminando en la tierra. La diferencia es tan radical que es casi imposible armonizar la cronología y el estilo de Juan con los otros 3. Es un retrato completamente diferente, pintado con la luz de la teología y la mística. Así que, ¿qué tenemos? No tenemos una biografía, sino 4. 4 retratos distintos, escritos por autores anónimos décadas después de los hechos, cada uno con su propia agenda teológica, su propia audiencia y su propio estilo. No escribían historia. Escribían para convencer. Estaban construyendo una imagen de Jesús para sus comunidades. Esto nos lleva a una pregunta inevitable y peligrosa: si estos 4 evangelios fueron los que la Iglesia decidió incluir en la Biblia, ¿hubo otros? ¿Hubo retratos de Jesús que fueron considerados demasiado extraños, demasiado controvertidos, demasiado peligrosos para ser contados? La respuesta es un sí rotundo. Y al abrir las páginas de esos evangelios prohibidos, no solo descubriremos otras versiones de Jesús, sino también las voces de aquellos a quienes la historia intentó silenciar. La historia, como bien sabemos, la escriben los vencedores. Y la historia del cristianismo primitivo no es una excepción. Durante siglos, creímos que solo existían 4 relatos de la vida de Jesús porque eran los únicos que se habían escrito, los únicos auténticos. Pero la realidad es mucho más compleja y fascinante. Por cada evangelio que fue aceptado, editado y cosido en las páginas del Nuevo Testamento, hubo otros. Decenas de otros. Evangelios, hechos, cartas y apocalipsis que contaban una historia diferente. Textos que fueron leídos, amados y venerados por miles de cristianos en los primeros siglos. Entonces, ¿qué pasó con ellos? Fueron declarados una amenaza. Fueron etiquetados como herejía. Y la Iglesia, en su esfuerzo por crear una única versión de la verdad, una ortodoxia, ordenó que fueran destruidos. Cazados y quemados, borrados de la historia. Y casi lo consiguen. Pero la verdad tiene una extraña forma de sobrevivir. A veces, todo lo que necesita es una jarra de arcilla y la curiosidad de un campesino. Viajemos a 1945. Nag Hammadi, un pueblo en el Alto Egipto. Un hombre llamado Mohammed al-Samman está cavando en busca de fertilizantes cerca de unos acantilados y su azada golpea algo duro. Es una gran vasija de cerámica sellada. Pensando que podría contener oro, la rompe. Dentro no hay oro. Hay algo mucho más valioso: 13 códices de papiro encuadernados en cuero, antiguos y frágiles. Sin saberlo, había desenterrado una biblioteca perdida. Una colección de más de 50 textos que habían sido escondidos por monjes unos 1600 años antes para salvarlos de la purga de la Iglesia. Eran los evangelios prohibidos.
Eran las voces que la historia había intentado silenciar. Cuando los eruditos finalmente tradujeron estos textos, el mundo quedó en shock. No eran simplemente variaciones de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Proponían una versión del cristianismo tan radicalmente diferente que era casi irreconocible. La mayoría de estos textos pertenecen a una corriente de pensamiento llamada gnosticismo. La palabra gnosis es griega y significa conocimiento. Para los cristianos gnósticos, la salvación no venía a través de la fe ciega en el sacrificio de Jesús en la cruz. Venía a través de un conocimiento secreto, personal y revelado que despertaba la chispa divina que, según ellos, todos llevamos dentro. Su visión del mundo era impactante. Creían que nuestro universo material no fue creado por el verdadero Dios, un ser supremo y bueno, sino por una deidad inferior, ignorante y a veces malévola a la que llamaban el demiurgo. Y este demiurgo era el Dios del Antiguo Testamento. El Dios celoso y colérico que exigía sacrificios. Para los gnósticos, el mundo físico era una prisión y el cuerpo, una cárcel para nuestra alma. En este sistema, Jesús no es un Salvador que muere por nuestros pecados para apaciguar a un Dios ofendido. Es un guía espiritual. Un maestro iluminado que desciende de la esfera divina, no para ser adorado, sino para enseñarnos el camino de salida. Viene a darnos la gnosis, las contraseñas secretas para escapar de la prisión material y regresar a nuestra verdadera fuente, el verdadero Dios. Es una idea revolucionaria. Y los evangelios que la sostienen son igual de revolucionarios. Tomemos el Evangelio de Tomás. No es una narración de la vida de Jesús. Es una lista de 114 dichos secretos que, según el texto, Jesús le reveló a su gemelo espiritual, el apóstol Tomás. Algunos dichos son familiares, pero otros son extraños y profundos. El reino de Dios está dentro de ti y está fuera de ti, dice uno. Otro afirma, cuando hagáis de los dos uno, entonces entraréis en el reino. Es un Jesús que no habla de pecado y arrepentimiento, sino de autoconocimiento y unidad. Luego está el Evangelio de Felipe, que explora las relaciones místicas entre los principios masculino y femenino. Y es aquí donde encontramos las líneas más provocadoras sobre la relación de Jesús con su seguidora más famosa, describiéndola no como una simple discípula, sino como su compañera y mencionando que Jesús la besaba a menudo. Aunque el manuscrito está dañado justo en el lugar donde dice donde la besaba. Estos textos pintan un retrato de Jesús y de su mensaje que amenaza los cimientos de la iglesia tradicional. Si la salvación es un viaje interior de autodescubrimiento, ¿para qué necesitas a los sacerdotes? Si tienes una conexión directa con lo divino a través de la gnosis, ¿para qué necesitas la autoridad de un obispo? Si el Dios del Antiguo Testamento es un impostor, toda la estructura de la religión se desmorona. Por eso fueron prohibidos. La historia del cristianismo primitivo no fue un monólogo pacífico. Fue una feroz batalla de ideas. Y ganó la facción que promovía una estructura clara, un solo Dios, una sola iglesia, una sola colección de textos sagrados, y una jerarquía de hombres para interpretarlos. Pero gracias a esa jarra de arcilla encontrada en Nag Hammadi, hoy podemos escuchar las voces de los perdedores. Voces que nos hablan de un Jesús más místico, más filosófico, y quizás, más humano. Y de todas las voces que emergen de estos textos prohibidos, hay una que resuena con una fuerza especial. Una voz que transforma a la mujer más difamada de la Biblia de una pecadora arrepentida al apóstol más importante de todas. Es hora de reconstruir la verdadera historia de María Magdalena. Hay nombres que vienen cargados de historia. Y pocos están tan cargados y tan malinterpretados como el de María Magdalena. Pronuncia su nombre y, ¿qué imagen nos viene a la mente? La misma que nos han repetido durante siglos, la prostituta arrepentida. La pecadora de cabellos largos que llora a los pies de Jesús, lavándoselos con sus lágrimas y secándoselos con su pelo. Una figura de sensualidad y vergüenza, redimida por la misericordia de un hombre santo. Es una imagen poderosa, conmovedora. Y es completamente falsa. Es, de hecho, una de las difamaciones más exitosas de la historia. Porque en ninguna parte de los 4 evangelios canónicos se dice que María Magdalena fuera una prostituta. Ni una sola vez. Entonces, ¿de dónde salió esta idea? Podemos rastrearla hasta un momento específico, un sermón del año 591, pronunciado por el Papa Gregorio Magno. Fue él quien, en un acto de exégesis creativa, fusionó a 3 mujeres distintas del Evangelio en una sola figura, María de Magdala, María de Betania, la hermana de Lázaro, y una tercera mujer, anónima.
descrita como una pecadora en el Evangelio de Lucas, que es quien realiza el acto de ungir los pies de Jesús. Con una sola homilía, Gregorio creó un personaje que nunca existió, y la imagen quedó grabada en la conciencia occidental durante más de 14 siglos. La propia Iglesia Católica admitió tácitamente el error en 1969, al separar a las 3 mujeres en su calendario litúrgico. Pero el daño ya estaba hecho. El mito era más fuerte que la verdad. Para encontrar a la verdadera María Magdalena, debemos hacer lo que hizo el Papa Gregorio, pero a la inversa. Debemos separarla, liberarla de las otras figuras y ver qué dicen realmente los evangelios sobre ella. Y lo que dicen es extraordinario. Primero, nos dicen que era una mujer de la que Jesús había expulsado 7 demonios. Olvida la imagen medieval de una posesión diabólica. En aquella época, los demonios eran a menudo la explicación para enfermedades físicas o mentales graves, como la epilepsia o la depresión profunda. Esto nos dice que probablemente era una mujer que había sufrido inmensamente y que encontró en Jesús una curación que le cambió la vida, lo que explica su inmensa lealtad. Segundo, los evangelios la nombran como una de un grupo de mujeres que no solo seguían a Jesús, sino que lo sostenían a él y a su movimiento con sus propios recursos. No era una indigente. Era una patrona. Una mujer independiente y con medios que eligió invertir su vida y su fortuna en la misión de este predicador galileo. Tercero, y esto es crucial, cuando llegó el momento de la verdad, el momento de la crucifixión, cuando el pánico se apoderó de los discípulos varones y la mayoría huyó para salvarse, ella se quedó. Los 4 evangelios la sitúan al pie de la cruz. En el momento de máximo peligro y desesperación, su valor y su devoción fueron inquebrantables. Pero el momento que define su verdadero papel llega 3 días después. En la mañana de la resurrección, ¿quién es la primera persona en ir a la tumba? María Magdalena. ¿Y quién es la primera persona, según el Evangelio de Juan, en ver al Jesús resucitado? María Magdalena. ¿Y a quién le da Jesús la primera y más importante misión de la era cristiana? Ve y anuncia a mis hermanos que subo a mi Padre. A María Magdalena. Él no se aparece primero a Pedro, el supuesto líder. Se aparece a una mujer. Y la encarga de ser la portadora de la noticia más importante de la historia. Esto, por definición, la convierte en la apóstol de los apóstoles, un título que de hecho le otorgaron los primeros padres de la Iglesia, como Hipólito de Roma, antes de que su figura fuera sistemáticamente degradada. Esta es la María Magdalena de la Biblia. Una mujer valiente, leal, independiente y la apóstol principal de la resurrección. Ya es una figura revolucionaria. Pero si salimos de la Biblia y entramos en los textos prohibidos de Nag Hammadi, su figura explota en dimensiones aún más radicales. En el Evangelio de Felipe, se la llama la koinonos de Jesús, una palabra griega que significa compañera o consorte. El texto dice, la compañera del Salvador es María Magdalena. Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla a menudo en la boca. El manuscrito está dañado en esa palabra crucial, pero la implicación de una intimidad profunda, ya sea física o espiritual, es innegable. Y luego, está la joya de la corona, el Evangelio de María. Un evangelio que lleva su nombre, donde ella no es un personaje secundario, sino la protagonista. El texto narra una escena que tiene lugar después de la ascensión de Jesús. Los apóstoles están aterrorizados y confundidos. Pedro, lleno de dudas, se vuelve hacia ella y le dice, hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, las que tú conoces y nosotros no. Y María lo hace. Les revela una visión secreta, una enseñanza gnóstica compleja sobre el ascenso del alma a través de los cielos. Pero cuando termina, no todos la aceptan. Andrés duda. Y Pedro, en un arrebato de celos que revela la tensión en el grupo, le increpa, ¿acaso el Salvador habló en secreto con una mujer y no abiertamente con nosotros? ¿Debemos todos volvernos y escucharla? ¿La prefirió a ella antes que a nosotros? Es una pregunta que resuena con milenios de política eclesiástica. Y es otro apóstol, Leví, quien la defiende, diciendo unas palabras que son dinamita pura. Pedro, siempre has sido un exaltado. Ahora te veo contendiendo contra la mujer como los adversarios. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Ciertamente, el Salvador la conoce muy bien. Por eso la amaba más que a nosotros. En esta escena,
no solo vemos a María como una líder, sino que presenciamos el choque de dos visiones del cristianismo, la de Pedro, basada en la autoridad externa y la jerarquía masculina, y la de María, basada en la revelación interior y la iluminación espiritual, accesible para todos, hombres y mujeres. Entonces, ¿quién fue María Magdalena? ¿Apóstol? Sin duda. La Biblia misma la nombra como tal. ¿Esposa, o al menos compañera íntima? Los textos gnósticos lo sugieren con fuerza. ¿Sacerdotisa? En un mundo donde el conocimiento secreto era la llave de la salvación, ella, la receptora y transmisora de la gnosis más profunda de Jesús, era, en esencia, la suma sacerdotisa de su movimiento. La reconstrucción de su figura nos obliga a hacernos una pregunta aún más grande. Si la mujer más cercana a Jesús era una líder intelectual y espiritual tan poderosa, ¿qué clase de hombre era él? ¿Y qué clase de movimiento lideraba? Esto sugiere que la rebelión de Jesús no era solo contra el Imperio Romano o la corrupción del templo. Era una rebelión contra las estructuras sociales de su tiempo, incluida la del patriarcado. Y esta faceta rebelde de Jesús, la que los evangelios prohibidos nos muestran, va mucho más allá, pintando retratos de él como mago, como filósofo radical e incluso como un revolucionario político. Hemos rescatado a María Magdalena de la difamación y hemos descubierto un universo de cristianismos perdidos. Esto nos obliga a mirar a Jesús con otros ojos. Si su movimiento era tan radical que acogía a mujeres como líderes y promovía el conocimiento secreto por encima de la fe ciega, ¿qué clase de hombre estaba al centro de todo? La respuesta no es simple, porque no fue una sola cosa. Los evangelios prohibidos, e incluso las críticas de sus enemigos, nos ofrecen pistas sobre tres identidades que la tradición ha intentado suavizar o borrar. Tres retratos de un Jesús rebelde. El primer retrato es, quizás, el más chocante, Jesús, el mago. Olvidemos por un momento al Hijo de Dios y pensemos en cómo un ciudadano romano o un judío escéptico del siglo I vería a este hombre. Recorre los pueblos, realiza curaciones extrañas usando barro y saliva, expulsa demonios negociando con ellos como si fueran entidades reales, y afirma tener poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Para nosotros, estas son historias de milagros divinos. Para ellos, estas acciones tenían un nombre muy concreto, magia. De hecho, las acusaciones de hechicería contra Jesús son de las más antiguas que tenemos. En los propios evangelios canónicos, sus enemigos no niegan que tenga poder, sino que lo acusan de obtenerlo del príncipe de los demonios, Belcebú. Es una típica acusación de magia negra. Más tarde, el crítico pagano Celso, en el siglo II, escribiría que Jesús había aprendido sus artes mágicas en Egipto, un lugar famoso en el mundo antiguo por sus hechiceros. El mundo mediterráneo estaba lleno de magos, exorcistas y hombres divinos que realizaban hazañas similares. Tenemos papiros mágicos griegos de la misma época que contienen hechizos para curar, para maldecir, para conseguir amor o para controlar el clima. El método de Jesús, usar palabras de poder, el contacto físico, e incluso su propia sombra o el borde de su manto para sanar, encaja perfectamente en el perfil de un carismático sanador popular. Una figura que opera en la frontera entre la religión y la magia. Esto no disminuye sus actos. Al contrario, lo sitúa en su contexto histórico real. Quizás los milagros no eran tanto una prueba de su divinidad única, sino la manifestación de un poder que él, como otros hombres y mujeres santos de la antigüedad, sabía canalizar. El segundo retrato es el de Jesús, el filósofo. Específicamente, un filósofo de la escuela cínica. Los cínicos, como el famoso Diógenes que vivía en un barril, eran los punks de la filosofía antigua. Rechazaban la riqueza, el estatus y las convenciones sociales. Vivían con lo mínimo, a menudo sin hogar, y usaban un lenguaje agudo, parábolas y aforismos para destrozar las hipocresías de la sociedad. Ahora, escucha las enseñanzas de Jesús con este filtro. No os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis. Mirad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Esta es una máxima cínica pura sobre el rechazo a la ansiedad material. Cuando un hombre le pide permiso para ir a enterrar a su padre, Jesús le responde con una frase brutal: deja que los muertos entierren a sus muertos. Esta es una crítica cínica radical a las obligaciones sociales y familiares que nos distraen de la verdad. Su propia vida errante, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Es la descripción perfecta del estilo de vida de un filósofo cínico.
Su método de enseñanza, usando parábolas simples y preguntas desconcertantes, es la misma arma retórica que usaban los cínicos para despertar a la gente de su letargo mental. Este Jesús no es tanto un Dios revelando verdades celestiales, como un maestro de sabiduría terrenal. Un agitador socrático judío que te obliga a cuestionar cada aspecto de tu vida para encontrar una existencia más auténtica. El tercer retrato es el más peligroso de todos, Jesús, el revolucionario. La Judea del siglo I era un polvorín a punto de estallar. Estaba bajo la bota de la ocupación romana y el aire estaba cargado de fervor apocalíptico y nacionalista. Constantemente surgían mesías que prometían liberar a Israel por la fuerza. La tradición nos ha vendido un Jesús apolítico, cuyo reino no es de este mundo. Pero sus acciones cuentan otra historia. Su mensaje central, la llegada del reino de Dios, era intrínsecamente político. Proclamar otro reino en medio del imperio romano era un acto de sedición. Implicaba que el reino del César era ilegítimo y que su fin estaba cerca. Miremos a sus seguidores. Uno de ellos es llamado explícitamente Simón el Celote. Los celotes eran el partido de la resistencia armada contra Roma. ¿Por qué un predicador pacífico tendría a un guerrillero en su círculo íntimo? Y luego, su acto más público y provocador, la limpieza del templo. No fue un simple arrebato de ira. El templo era el centro del poder económico y político de la élite sacerdotal que colaboraba con los romanos. Al volcar las mesas de los cambistas y declarar que lo habían convertido en una cueva de ladrones, Jesús no estaba atacando la religión. Estaba atacando el sistema. Fue un acto de insurrección directa contra la corrupción de las autoridades, tanto judías como romanas. La prueba final es su muerte. La blasfemia, según la ley judía, se castigaba con la lapidación. Pero Jesús fue crucificado. La crucifixión era el castigo romano reservado para esclavos, piratas y, sobre todo, para los rebeldes contra el Estado. El cartel que Pilato ordenó poner sobre su cabeza, Rey de los Judíos, no era una burla religiosa. Era la sentencia oficial. Era el cargo político por el que fue ejecutado. Mago, filósofo, revolucionario. Cada uno de estos retratos nos muestra una faceta del hombre que la historia oficial prefirió olvidar. Un hombre mucho más complejo, peligroso e inmerso en las luchas de su tiempo de lo que nos han contado. La pregunta entonces es, ¿cuál de ellos era? ¿Era un sanador carismático, un sabio contestatario o un agitador político? La respuesta más desconcertante podría ser que fue todo eso a la vez. Pero estas siguen siendo interpretaciones, modelos para entender a una figura esquiva. Y nos dejan con la pregunta definitiva. Si quitamos la capa de divinidad que le puso la Iglesia y quitamos la capa de misticismo que le pusieron los gnósticos, ¿qué nos queda? Podemos, con las herramientas de la historia, tamizar toda esta evidencia contradictoria y reconstruir el rostro del hombre de Nazaret. ¿Quién fue, en esencia, el Jesús histórico? Hemos demolido la estatua de mármol del Jesús tradicional. Hemos caminado por los pasillos secretos de los evangelios prohibidos. Hemos visto los retratos del mago, el filósofo y el revolucionario. Ahora, con todas las piezas esparcidas sobre la mesa, algunas brillantes, otras oscuras, algunas rotas, ¿podemos empezar a reconstruir? ¿Podemos, con honestidad y rigor, esbozar el rostro del verdadero hombre? La respuesta es sí. Pero no con fe, ni con especulación. Lo haremos con las herramientas del historiador. Los eruditos han desarrollado una serie de criterios de autenticidad para analizar los evangelios, no como textos sagrados, sino como documentos históricos. Son como filtros que nos ayudan a separar el material más antiguo y probable de las adiciones y embellecimientos posteriores. Uno es el criterio de la vergüenza. Si una historia era incómoda o embarazosa para la iglesia primitiva, es muy probable que sea cierta. ¿Por qué la inventarían? Un ejemplo claro es el bautismo de Jesús por Juan el Bautista. Esto implicaba que Juan era superior a Jesús, algo que la iglesia posterior tuvo que esforzarse mucho en explicar. Por lo tanto, el bautismo probablemente ocurrió. Otro es el criterio de atestación múltiple. Si una historia o un dicho aparece en varias fuentes independientes entre sí, por ejemplo, en Marcos, en la fuente Q, en el Evangelio de Tomás y en Pablo, su probabilidad de ser histórica se dispara. Usando estos y otros filtros, podemos empezar a pintar un retrato. ¿Quién fue, con un alto grado de certeza histórica, Yeshua de Nazaret? Primero, era un judío de Galilea.
no de la celestial y mítica Belén de la profecía, sino de la polvorienta y rústica Nazaret, un pueblo tan insignificante que ni siquiera es mencionado en el Antiguo Testamento. Era un tecton, una palabra griega que significa artesano. Podría ser carpintero, pero también albañil o cantero. Un trabajador manual de la clase baja, no un erudito de la élite de Jerusalén. Hablaba arameo, y probablemente no sabía leer ni escribir. Su carrera pública no comenzó de la nada. Empezó como discípulo de otra figura histórica fascinante, Juan el Bautista. Juan era un profeta apocalíptico que predicaba un bautismo de arrepentimiento ante el juicio inminente de Dios. Jesús se unió a su movimiento, fue bautizado por él y, muy probablemente, solo comenzó su propio ministerio después de que Juan fuera arrestado y ejecutado. Esto lo sitúa firmemente en el contexto del fervor apocalíptico judío de su tiempo. El núcleo de su propio mensaje era radical y urgente, la inminente llegada del reino de Dios. Para él, esto no era un paraíso etéreo después de la muerte. Era una revolución tangible, aquí en la tierra. Una inversión total del orden mundial, los últimos serían los primeros, los pobres heredarían la tierra, los humildes serían exaltados y los poderosos, derrocados. Era un mensaje de esperanza para los oprimidos y una amenaza directa para los opresores. Su estilo era el de un maestro itinerante. No fundó una escuela, no tuvo un hogar. Viajaba de aldea en aldea, enseñando con parábolas memorables y aforismos agudos, diseñados para sacudir las certezas de sus oyentes. Y practicaba lo que predicaba de una forma escandalosa, la comensalidad abierta. Comía y bebía con los parias de la sociedad, recaudadores de impuestos, considerados traidores, prostitutas, leprosos, todos los que eran considerados impuros. En una cultura donde compartir la mesa era un acto de profunda aceptación, esta era su revolución en acción. Era la encarnación viviente de su reino de Dios, un reino sin muros ni exclusiones. Además, es casi innegable que tuvo fama de sanador y exorcista. Esta tradición está tan profundamente arraigada en todas las capas de las fuentes que los historiadores la aceptan como un hecho, independientemente de cómo interpretemos hoy esas sanaciones. Para la gente de su tiempo, era un hombre que poseía un poder, una autoridad espiritual tangible. Finalmente, su final. En la cúspide de su popularidad, tomó la fatídica decisión de llevar su mensaje al corazón del poder, a Jerusalén, durante la Pascua, la época más políticamente volátil del año. Allí, realizó una protesta profética en el templo, un acto que las autoridades no podían ignorar. Fue arrestado por la guardia del templo, bajo las órdenes del sumo sacerdote Caifás, quien lo vio como una amenaza para la frágil paz con Roma. Y Caifás lo entregó al único hombre con el poder de ejecutarlo, el prefecto romano, Poncio Pilato. Pilato lo crucificó. Y el cargo, como vimos, fue político, sedición. Era un rebelde. Este es el hombre que la historia nos permite ver, un profeta apocalíptico judío, un campesino de Galilea, un sabio radical. Un sanador carismático y un crítico social cuya visión de un reino de Dios chocó frontalmente con el reino del César y con la élite de su propio pueblo. Un hombre tan peligroso para el status quo que tuvieron que matarlo. Ahora bien, la historia tiene sus límites. ¿Nació de una virgen? La historia no puede decirlo. ¿Caminó sobre el agua? La historia no puede confirmarlo. ¿Resucitó físicamente de entre los muertos? Aquí, la historia se detiene y calla. La tumba vacía y las apariciones posteriores son una cuestión de fe, basadas en el testimonio transformador de sus seguidores, no en datos que un historiador pueda verificar. Así que nos quedamos con este hombre. Un hombre de su tiempo, que probablemente creyó que el fin del mundo llegaría durante su propia generación. Un profeta cuyo reino, en la forma en que él lo predicó, nunca llegó. Y esto nos lleva a la paradoja final y a la pregunta más importante de todas. Si el Jesús histórico fue, en esencia, un profeta apocalíptico fallido, ¿por qué su fracaso se convirtió en el mayor éxito de la historia? ¿Cómo es que la ejecución vergonzosa de este rebelde Galileo se transformó en la idea más poderosa e influyente que el mundo jamás ha conocido? Un profeta apocalíptico fallido. Un rebelde ejecutado por el Estado. Un reino que nunca llegó. Visto con la fría lógica de la historia, el movimiento de Jesús de Nazaret debería haberse extinguido en la colina del Gólgota, su nombre disuelto en el tiempo como el de tantos otros mesías olvidados. Su historia debería ser una nota al pie en los brutales anales del Imperio Romano. Pero no lo fue. La crucifixión no fue el final de la historia. Fue el principio. ¿Por qué?
porque algo sucedió. Algo tan sísmico, tan transformador, que convirtió a un grupo de seguidores aterrorizados y dispersos en un movimiento que desafiaría al propio César. La historia no puede decirnos que fue ese algo en su naturaleza última, pero puede registrar sus efectos. Los discípulos, escondidos y rotos por el fracaso, de repente salieron a las calles de Jerusalén proclamando con una convicción a prueba de muerte que habían visto a Jesús vivo. Esta experiencia de la resurrección, ya fuera un evento físico y literal, una serie de visiones poderosas, o una profunda epifanía espiritual colectiva, fue el catalizador. Reimaginó la muerte de Jesús. Ya no era la derrota vergonzosa de un rebelde, sino el sacrificio intencionado de un Salvador. Su final no era un fracaso, sino una victoria sobre la propia muerte. Pero una experiencia, por poderosa que sea, necesita un intérprete. Necesita un arquitecto que la convierta en una idea capaz de construir un mundo. Y ese arquitecto fue un hombre que nunca conoció al Jesús histórico, Pablo de Tarso. Pablo fue el verdadero genio del cristianismo. Un judío de la diáspora, ciudadano romano, que tomó el mensaje de un profeta rural judío y lo transformó en una teología universal. Pablo comprendió que para que el movimiento sobreviviera, tenía que romper las fronteras del judaísmo. Eliminó la necesidad de la circuncisión y las complejas leyes dietéticas judías, barreras insuperables para los no judíos. En las manos de Pablo, Jesús dejó de ser solo el Mesías de Israel para convertirse en el Cristo cósmico, una figura divina cuyo sacrificio no era solo para un pueblo, sino para toda la humanidad. Fue Pablo quien articuló la idea de la salvación por la fe en Cristo, una idea simple, potente y radicalmente inclusiva que podía echar raíces en cualquier lugar del vasto y diverso imperio romano. Y echó raíces porque la idea era poderosa. Piensa en el mundo al que llegó. Un mundo de una desigualdad brutal. Para el esclavo que no era dueño de su propio cuerpo, para la mujer que era propiedad de su marido, para el pobre que vivía al borde de la inanición, el mensaje cristiano era una bomba de esperanza. Proclamaba que el Dios del universo no estaba del lado de los emperadores y los ricos, sino de los últimos, de los oprimidos, de los que no tenían voz. Prometía que, a los ojos de Dios, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Y les aseguraba que en el reino venidero, su sufrimiento sería recompensado y ellos serían los primeros. Les dio una dignidad que el mundo les negaba. Además, ofrecía algo que las religiones estatales romanas o las filosofías abstractas no podían, una relación personal con lo divino. Un Salvador que se había hecho humano, que había conocido el dolor, la traición y la muerte. Un Dios que no era una fuerza distante, sino un amigo al que se le podía rezar en la intimidad del corazón. Así, la figura de Jesús comenzó su larga metamorfosis. El hombre histórico, Yeshua, el profeta judío, fue la semilla. Pero el Cristo de la fe, el símbolo, se convirtió en un árbol con incontables ramas. Y cada época, cada cultura, ha creado el Jesús que necesita. Está el Cristo Pantocrátor del Imperio Bizantino, un juez severo y todopoderoso. Está el Jesús sufriente del arte medieval, reflejando un mundo de plagas y dolor. Está el Jesús de los reformadores, un rebelde contra la corrupción religiosa. Está el Jesús de la Ilustración, un gran maestro moral. Está el Jesús de Martin Luther King, un liberador no violento. Y está el Jesús de la teología de la liberación en América Latina, un revolucionario del lado de los pobres. El símbolo es tan potente y flexible que ha sido usado para justificar cruzadas y para predicar la paz, para coronar reyes y para inspirar revoluciones, para defender la esclavitud y para abolirla. Y aquí llegamos al final de nuestro viaje, a la recompensa final. La pregunta ¿quién fue en realidad Jesús? No tiene una respuesta única y simple porque Él no es una sola cosa. Es un complejo e inseparable tejido de hombre, mito y símbolo. Es una figura histórica real, velada por el tiempo. Es el objeto de una fe profunda que ha movido montañas. Es el protagonista de mitos prohibidos que revelan las luchas de poder de su tiempo. Y es el símbolo cultural más potente que la humanidad ha creado. No has llegado hasta aquí para destruir tu fe o para confirmar tu escepticismo. Has llegado para comprender. Y para darte cuenta de que la pregunta más importante no es quién fue Él, sino por qué, 2000 años después, sigue siendo tan importante. Importa porque su historia, en todas sus versiones contradictorias, nos obliga a confrontar las preguntas más grandes de nuestra existencia, ¿qué es la justicia? ¿Cómo encontramos sentido en el sufrimiento? ¿Cuál es el poder de la esperanza? ¿Puede un individuo cambiar el mundo?
Así que no sales de aquí con una respuesta grabada en piedra. Sales con una nueva forma de preguntar. Entendiendo a Jesús no como una figura estática del pasado, sino como una idea viva, evolutiva y poderosa que, lo creas o no, sigue moldeando el mundo en que vives. Las leyes que te rigen y las preguntas que te haces en el silencio de la noche. Y esa es una verdad mucho más profunda que cualquier simple mito o hecho histórico.